el movimiento de partículas, ¿no es cierto?, que se da por la generación de un campo eléctrico o la presencia de un campo eléctrico en algún conductor o en algún medio que tenga partículas que son susceptibles a un campo. Es decir, si nosotros ponemos un campo en un pedazo de plástico no va a pasar nada, porque el plástico no es un conductor de corriente, es un aislante. Entonces, la corriente se manifiesta en medios o en conductores, en materiales que tienen partículas que son susceptibles de los campos eléctricos, ¿ya? ¿Y cuáles son esas partículas? Tenemos electrones y tenemos iones, obviamente positivos como negativos. Entonces, dijimos, si nosotros tenemos un campo eléctrico y ese campo eléctrico se hace presente en cualquier medio o material que tenga algunas de estas partículas que ustedes ven allá arriba, entonces hay corriente eléctrica. Ahora, esos materiales, digamos, que podrían tener eventualmente electrones o iones, pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Sí? Sólido, líquido o gaseoso. Entonces, si el campo eléctrico se manifiesta en un material sólido, la partícula que se va a mover dentro de ese material, producto del campo eléctrico, son los electrones. Si el campo eléctrico se manifiesta o digamos lo colocamos en un medio líquido, ahí lo que se va a mover son iones, tanto positivos como negativos. Y si el campo eléctrico está en un medio gaseoso, ahí vamos a tener electrones y también iones. Los dos tipos de partículas, obviamente positivos y negativos. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Estamos claros? Estamos repasando los conceptos con los cuales hemos construido esta última unidad y que obviamente son los que van a entrar en la prueba. Ya, seguimos entonces. Ahora, recuerden que el campo eléctrico, si nosotros tenemos un campo eléctrico uniforme, positivo, y aquí tenemos negativo, y aquí nosotros tenemos electrones que son negativos, evidentemente esos electrones se van a mover desde el positivo en esa dirección, ¿no es cierto? Perdón, al revés. Estaba pensando que lo había escrito al otro lado. Van a arrancar, ¿no es cierto?, del lado negativo y se van a ir al lado positivo. Se van a mover en contra tal vez de lo que nosotros podríamos pensar que funciona el campo eléctrico, ¿no es cierto? Porque siempre en el campo eléctrico decimos que la corriente va de positivo a negativo. Pero la verdad es que en la realidad los electrones se están moviendo de negativo a positivo. ¿Ya? Ahora, este movimiento es el que nosotros conocemos como corriente real. ¿Sí? Corriente real. Pero para efectos de estudio, ¿no es cierto? Y de simplificación de los circuitos y de todo lo que implica el estudio de la corriente, existe el concepto de corriente convencional. Y esa corriente no es que cambie, digamos, en la manera de que las partículas reaccionan, sino que simplemente
transforma todas las partículas negativas en positivas. Ahora, repito, esto no es real, pues esto es solamente algo por convención, ¿no es cierto? Por eso se llama corriente convencional. Es solamente algo teórico. Y entonces decimos que las partículas ahora se van a mover de positivo a negativo. ¿Sí? En el caso de los electrones. Bueno, y en el caso de los iones es lo mismo, es decir, recuerden que el ejemplo clásico de esto es que nosotros tenemos un medio líquido, colocamos dos barras, ¿se acuerdan? Una barra positiva y una barra negativa, que genera un campo eléctrico en el agua, que tenga algún electrolito, por ejemplo, que tenga un ácido o alguna sal, para que hayan, digamos, electrolitos disueltos, y esos son los que se van moviendo de un lado a otro y son los que transportan em, la electricidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros echamos sal, que es NaCl, ahí adentro se separa en sodio positivo y cloro negativo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros entenderíamos que el sodio se va a ir desde la placa positiva pegándose a la placa negativa. Y el cloro, que es negativo, va a ir a la placa positiva. Es decir, se va a producir una corriente doble dentro del líquido. Y de hecho así sucede. Pero desde el punto de vista convencional, es decir, si nosotros queremos señalar cómo se está moviendo la corriente dentro de ese espacio ahí, decimos que ahora el cloro también es positivo y entonces todo se mueve de la placa positiva a la placa negativa. ¿Ya? Repito, esto es simplemente teórico, es para simplificar el estudio de la corriente. Entonces estamos claros la diferencia entre corriente real y corriente convencional. La corriente convencional, entonces le estamos cambiando el signo a las partículas, estamos haciendo que todas las partículas sean positivas, y por lo tanto todas las partículas se van a estar moviendo desde el polo positivo al polo negativo de ese campo eléctrico. Y recuerden que los polos positivo y negativo tienen que ver quién tiene más potencial y quién tiene menos potencial, que fue el ejemplo que pusimos la clase pasada, ¿no es cierto?, donde inclinábamos el celular, ¿se acuerdan? Que dijimos que si nosotros inclinábamos el celular así, es porque estábamos levantando el potencial eléctrico de un lado de ese campo, ¿no es cierto? Y entonces el lado que está más levantado es el positivo y el lado que está más abajo es el polo negativo. Entonces, la corriente convencional se mueve desde el positivo al negativo, porque aquí hay más energía que acá, entonces se va moviendo de esa manera. Pero eso es convencional, porque en el fondo lo que atrae de uno con otro tiene que ver con las cargas. Pero para términos de estudio, nosotros lo entendemos así. ¿Ya? ¿Alguna consulta con ese segundo concepto de corriente convencional? Ya, los demás, chiquillas, Josefa, Yumara, ¿estamos ok? Ya. Ahora vamos con el concepto de intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente eh, es la manera de medir cuánta corriente está pasando por un conductor. ¿Sí? Cuántos electrones están pasando por un conductor, cuántos iones están pasando por un conductor. Entonces nosotros, digamos, tenemos un conductor aquí, un cable, ¿no es cierto? Y a ese cable le hacemos un corte transversal. Y decimos, en este espacio, ¿no es cierto? En este trocito de conductor, ¿cuántos electrones están pasando por aquí? ¿Cuántos electrones por unidad de tiempo? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Decimos de aquí, vamos a contar cuántos electrones van a pasar en cuánto tiempo. Ya.
pasan tanta cantidad de electrones en tanto tiempo. Entonces, esa cantidad, ¿no es cierto?, es la carga. Intensidad de corriente. Un delta carga, es decir, una cantidad de cargas de electrones, de iones, etcétera, en cuánto tiempo, es lo que nosotros conocemos como intensidad de corriente, y que esa intensidad de corriente, ¿no es cierto?, si reemplazamos las unidades sería Coulomb por segundo, y esa unidad es la que corresponde a ampere, que se señala con esa A mayúscula. ¿Sí? Entonces, esa es la intensidad de corriente, es decir, cuántos electrones, cuánta carga está pasando por un determinado lugar del conductor en un tiempo determinado. ¿Ya? Y entonces eso es lo que nosotros llamamos un ampere. Eh, bien. Ahora, dentro de esto, nosotros aprendimos que dos conceptos más adicionales dentro de esto, que era corriente continua y corriente alterna. Esos son dos conceptos más que nosotros vimos. ¿Se acuerdan a qué se refería esto? ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿Las chiquillas? Camilo me dice que no se acuerda. ¿Nadie tiene alguna idea? Ya. Entonces, era muy simple. ¿Se acuerdan que si aquí yo tengo un campo eléctrico, positivo, negativo, y suponiendo obviamente que los electrones se consideran corriente convencional, es decir, que son positivos, ¿no es cierto? Se está moviendo en esa dirección. Si yo no cambio la dirección o la, digamos, la pendiente, para que me entiendan fácilmente, la pendiente de mi voltaje, ¿no es cierto? O de mi potencial eléctrico, que está definido por el más y el menos, ¿no es cierto? Donde hay más potencial, donde hay menos, cuánto voltaje hay. Supongamos que nosotros decimos que aquí hay una batería 12 volts. Significa que entre el extremo positivo y el extremo negativo hay 12 volts de diferencia de voltaje o de potencial eléctrico. Y es la inclinación, ¿no es cierto? Entonces, los electrones siempre van a estar cayendo del positivo al negativo. Si yo no cambio eso, entonces decimos que eso es corriente continua. Las pilas, las baterías generan corriente continua. ¿Ya? La batería de los celulares, de los computadores, etcétera, generan corriente continua. Es decir, el, el, la polaridad del potencial eléctrico no cambia nunca. En cambio, los enchufes que nosotros tenemos, esperen un poquito que tengo una llamadita. Sigo al tiro. Llamaban a alguien equivocado. A un tal Alex Rivera, que yo no conozco. Bueno, en cambio los enchufes, como una medida de seguridad, que también es un campo eléctrico, pero que tiene mayor voltaje, tiene 220 volts de diferencia entre el polo positivo y el negativo, eso va cambiando cada cierto tiempo, va cambiando cada ciertos segundos, cambia de polaridad. Y entonces los electrones se están moviendo en un lado y después cambian y se mueven en el lado contrario.
después se mueven en un lado y después en otro lado. Ese cambio permanente de polaridad y que provoca que la corriente vaya en una dirección y en otra, o que los electrones se vayan moviendo en una dirección y en otra, o los iones, etcétera, lo que sea, a eso le llamamos corriente alterna, ¿ya? Porque la polaridad va cambiando, ¿no es cierto?, de sentido, y eso hace que cambie de sentido también el movimiento de las partículas cargadas, que es la corriente, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta con respecto a ese concepto? Otro ejemplo es que conocido para nosotros son los enchufes. Entonces, miren, eh, si yo tengo que hacer acá un conductor, por ejemplo, y que los electrones se están moviendo dentro de este conductor, el potencial eléctrico un rato va a ir en esa dirección, es decir, positivo o negativo, y en otro rato ese potencial eléctrico va a ir en esa dirección, positivo acá y negativo acá. Entonces, en un rato los electrones se van a estar moviendo hacia la derecha y en otro rato se van a estar moviendo hacia la izquierda, dependiendo para dónde vaya, y eso va cambiando permanentemente. Por eso se llama corriente alterna, porque va alternando la dirección, ¿no es cierto?, de esa corriente, dependiendo de la alternancia que tenga el campo eléctrico, en este caso. Entonces, todos los enchufes, todos los equipos que funcionan eh, con el enchufe directo, funcionan con corriente alterna. Y de hecho, nosotros dijimos que si usted ve la etiqueta de los equipos, por ejemplo, siempre tienen estas dos siglas. O tienen esa sigla, o tienen esa sigla. Está en inglés, ¿no es cierto? Entonces, la de arriba es corriente continua en inglés y la de abajo es corriente alterna en inglés. Entonces, siempre que usted vea un aparatito, y atrás siempre va a haber en la etiqueta donde están todas las características, donde dice los hertz con los que funciona, el voltaje con el que funciona, los watts que consume, de energía, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con ¿cómo se llama? La información de las características eléctricas que tiene ese equipo, y una de ellas siempre es eso, ¿ya? Es que nos diga si es de corriente continua o alterna. Miren, voy a... Aquí, pero este está muy pequeñito. No se alcanza a ver. Algo demasiado chiquitito que es el cargador de mi computador. ¿Ya? Pero ahí dice, pero no sé, no lo van a ver porque es demasiado chico. Y te consume 90 watts. Em, no, ni yo lo veo. Está demasiado chico. ¿Ya? Pero si ustedes van a cualquier cargador de celulares o de computadores, o atrás de un microondas, de un hornito eléctrico, de lo que sea, ahí dice claramente, digamos, si son de corriente alterna o, o continua. Claro, ahí el tuyo dice 70 watts. Eso significa que consume de energía 70 watts, que eso es lo que vimos cuando vimos circuitos eléctricos, que es lo que vamos a entrar ahora. ¿Ya? Ya vamos a hablar de eso. En todo caso, ahora en esta prueba no va a entrar en los watts porque todavía no hablamos de energía. ¿Ya? Pero más adelante ya lo que viene es, claro, eso dice, ahí te dice, ¿viste? AC, corriente alterna, ¿no es cierto?, en inglés, y funciona con un potencial, con diferencias de potencial entre 100 y 240 voltios, ese transformador. Eso significa que ese transformador tú lo puedes conectar a un enchufe en Estados Unidos que funciona con 120, o lo puedes conectar aquí en Chile que funcionamos con 220, ¿ya? Y no le va a pasar nada a ese transformador, va a funcionar bien en cualquiera de los dos casos, ¿ya? Porque es como que la diferencia de potencial, es decir, la inclinación del campo eléctrico,
en nuestro enchufe es mayor que en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos es menor, es de 120 nomás, ¿ya? Y acá es de 220, un poquito más. Pero ese transformador está preparado para funcionar en corriente alterna, es decir, que el campo eléctrico vaya cambiando de sentido permanentemente y con esos voltajes, con esa diferencia potencial entre 100 y 240. ¿Ya? Pero ahí tienes el ejemplo. A eso se refiere con corriente alterna. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a lo siguiente. Con los circuitos. Aquí en los circuitos lo primero que aprendimos, o digamos, vimos, fue el concepto de eh, las conexiones de pilas y baterías para generar campo eléctrico y generar corriente. Recuerden que las pilas y baterías son campos eléctricos, generan campos eléctricos que tienen distintos voltajes y al conectar y hacer conexiones yo con conductores, con cables en el fondo eléctrico, genero corriente. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que estas pilas y baterías yo podía conectarlas en paralelo o en serie. ¿Sí? Entonces dijimos que cuando yo conectaba en paralelo, en paralelo, bien digo, lo que yo aumento es la corriente, pero no el voltaje. ¿Sí? Y eso pasa cuando yo, por ejemplo, conecto una pila, tiene el polo positivo, polo negativo, y la conecto con otra. No, al revés. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo conecto eso con eso, y el positivo con el positivo, estoy conectando esas pilas en paralelo, ¿no es cierto? O esas baterías en paralelo, perdón. Y al conectarlas en paralelo, estoy aumentando la intensidad de la corriente. Es decir, estoy aumentando los amperes. Pero queda igual, ¿no es cierto?, el voltaje. Es decir, si estas baterías son de 12 volts cada una, sigo teniendo 12 volts. Pero, por ejemplo, si yo tenía 100 amperes con esta, y la otra me da 100 amperes, y yo las conecto en paralelo, entonces tengo en total 200 amperes. Pero sigo teniendo 12 volts. Pero si yo quiero aumentar el voltaje, tengo que conectarlas en serie, ¿no es cierto? Y eso significa conectar el positivo de una con el negativo de la otra. Y que era el típico ejemplo, ¿no es cierto?, que vimos, que se entiende mejor gráficamente, que era el tipo de ejemplo, ¿no es cierto?, de dibujar pilas o de colocar las pilas una arriba de otra, ¿no es cierto?, o una detrás de otra. Porque estamos conectando el polo positivo de una pila con el polo negativo, ¿no es cierto? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces ahí están conectadas en serie. Y cuando están conectadas en serie, aumento el voltaje y mantengo igual la intensidad. Es decir, si por ejemplo estas pilas tenían 1,5 volts cada una, y qué sé yo, 20 amperes o miliamperes, 20 miliamperes, 20 amperes es mucho, pero da lo mismo, ya 20 miliamperes significa que ahora, como resultado de esta conexión de estas pilas en serie, tenemos 4,5 volts en total y seguimos teniendo 20 miliamperes. ¿Sí? Eso fue lo que aprendimos.
¿Alguna consulta con respecto a esa conexión en serie y paralelo? Ya, los demás, ¿estamos ok? Ya. Vamos ahora a lo último que tiene que ver con la forma de escribir un circuito y tiene que ver con la resistencia. Vamos a cambiar de pizarrita aquí. Entonces nosotros dijimos que un conductor cualquiera, un cablecito eléctrico, si nosotros tomamos un pedacito de cable aquí, lo cortamos, lo agrandamos, ¿no es cierto? Doble clic, agrandamos, vamos a ver que por dentro están circulando los electrones. Cuando hay un campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, estos electrones van chocando con la pared del conductor, con los átomos que están dentro del conductor, y entonces el flujo de electrones no es libre, no es como un tobogán, ¿no es cierto?, que van circulando así libremente, no, porque están chocando con la pared. Es lo mismo que si nosotros, digamos, es muy buena la metáfora con una cañería, donde está circulando el agua está circulando por la cañería, pero el agua va comprimida dentro de la cañería y entonces está rozando las paredes de la cañería y hay pérdida ahí de energía. Bueno, con los electrones pasa lo mismo, también hay pérdida, y esa pérdida de energía se llama resistencia. ¿Sí? Ahora, esa resistencia siempre ocurre, siempre, pero a veces esa resistencia es tan chiquitita que nosotros decimos que esa resistencia es despreciable, mientras que en algunos otros lugares, como por ejemplo cuando la corriente entra a un equipo eléctrico, a un horno, un microondas, a un televisor o a un computador, a un cargador, ¿no es cierto? Cualquier cosa que esté consumiendo energía, ahí hay resistencia, y esa resistencia sí es considerable. Y entonces nosotros dijimos que cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, nosotros lo dibujamos de esta manera. Hacemos un polo positivo, que es una rayita delgada y larga, y ese circuito obviamente termina en un polo negativo, que es una rayita más corta y ancha, ¿no es cierto? Este es el polo positivo y este es el negativo. Entonces, si a través de ese circuito no hay ninguna resistencia considerable, yo dibujo ese circuito así como está, en línea lisa. Pero, por ejemplo, si nosotros colocamos una ampolleta aquí, ¿no es cierto? Voy a cambiar el color aquí, colocamos una ampolleta. Esta tenemos que dibujar que ahí hay lo que se conoce como un resistor, que en muchas partes ustedes van a encontrar que resistor y resistencia utilizan esas palabras como sinónimos, pero en el fondo no son sinónimos, ¿ya? Sino que la resistencia es la acción o el efecto que provoca un resistor. Y un resistor puede ser un interruptor, una tele, una lámpara, una ampolleta, un equipo de música, lo que sea, ¿ya? Esos son lo que se consideran, ¿no es cierto?, resistores. Y entonces cuando existe un resistor en un circuito eléctrico, yo tengo que simbolizarlo en este circuito con estas rayitas dentadas, ¿sí? Entonces, suponiendo que aquí nosotros tenemos corriente convencional, sabemos que la intensidad de la corriente va en esa dirección, ¿no es cierto? Para allá va. Esa es la dirección de la corriente. Entonces, nosotros aprendimos un principio, y ese principio nos decía que la intensidad de la corriente es siempre igual en todo el circuito eléctrico. La intensidad de la corriente no cambia. Es decir, si yo tengo aquí un punto A, aquí tengo un punto B, aquí tengo un punto C, y aquí tengo un punto D, y yo digo, y por ejemplo aquí yo digo, aquí estaban corriendo 3 amperes de corriente. Entonces digo, perfecto. ¿Cuánta corriente está circulando entre A y B? 3 amperes. ¿Cuánta corriente está circulando entre B y C? 3 amperes. ¿Cuánta corriente está circulando entre C y D? 3 amperes. Eso no cambia. ¿Qué es lo que se modifica con la resistencia? El voltaje. El voltaje es el que va bajando.
Y el voltaje me indica la capacidad de hacer trabajo de un circuito. Es decir, la capacidad, la energía que tiene para realizar trabajo. Entonces, o la capacidad de hacer trabajo que es la energía. Entonces, cuando va bajando el voltaje, mientras yo más consumo, menor capacidad tiene ese sistema de generar o de generar trabajo. Por eso que, por ejemplo, cuando las personas se compran un generador eléctrico, de estos con petróleo, ¿no es cierto? Y que para cuando se corta la luz, cuando van a la playa o acampar y tienen estos generadores eléctricos, o las personas que tienen negocios en la calle, tienen esos generadores, no pueden colocar todo lo que se les ocurra, ¿no es cierto? Tienen que buscar ampolletas que sean de bajo consumo, todo, ¿para qué? Para que cada vez que pasa por ahí y ocupa energía por la resistencia que provoca, el voltaje no baje tanto, cosa que lo que viene después siga funcionando. Porque si no, si baja mucho, lo demás no funciona. ¿Ya? Eso con respecto a la parte teórica de lo que es la resistencia. Ahora, esa resistencia, ¿no es cierto?, eléctrica, nosotros la definimos matemáticamente, perdón, ahí, la definimos matemáticamente como la diferencia de voltaje entre un punto y otro dividido por la intensidad de la corriente. Es decir, que la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente. Y eso quiere decir que mientras mayor resistencia haya, más le cuesta pasar a la corriente. Por eso que son inversas. Bueno, matemáticamente usted ve ahí en la fórmula que son inversamente proporcionales. Si aumenta una, disminuye la otra. Si aumenta la intensidad abajo y yo mantengo el voltaje, en la resistencia me da una chiquitita, ¿no es cierto? Porque como está pasando más corriente, es que quiere decir que hay menos resistencia. Entonces, y esa resistencia siempre está asociada al conductor, es decir, al cable, al alambre que está transportando la corriente. Eh, y entonces, si yo tengo mucho voltaje, ¿no es cierto?, y está pasando muy poca corriente por ahí, por ese conductor, tengo mucha resistencia. ¿Sí? O dicho de otra manera, si usted quiere despejar intensidad de corriente, pasa la intensidad multiplicando, y la fórmula me queda así, ¿no es cierto? Si usted hace eso, usted se da cuenta que si usted tiene un voltaje constante y usted aumenta la resistencia, la cantidad de corriente disminuye. Disminuye. Entonces, en el fondo, la resistencia es el impedimento al paso de la corriente, ¿ya?, que se calcula con la fórmula que está allá arriba. Ahora, voy a cambiar de pizarra aquí. Entonces, si mi resistencia es igual al voltaje entre un punto y otro, dividido por la intensidad, esto tenemos voltaje, que digamos, el potencial se mide en voltaje, en volts, y la intensidad se mide en amperes. Y esa unidad corresponde a un ohm, que es el apellido de este científico eléctrico alemán, ¿no es cierto?, que descubrió esta unidad, digamos, o esta variable de la electricidad, y se representa por la letra omega mayúscula. Los conductores que provocan cero resistencia se llaman superconductores. Son ciertos materiales, algunas aleaciones de metal, algunos metales, pero que se les baja extremadamente la temperatura, normalmente con nitrógeno líquido. Se bajan a, no sé, por menos 220 grados, ¿no es cierto? 220 grados bajo cero, 200 grados bajo cero, y ahí más o menos funcionan sin resistencia, ¿ya? Son superconductores, ¿ya? Claro, porque recuerda que los resistores o la resistencia es una variable asociada a los conductores. Por lo tanto, los conductores son los que tienen mayor o menor resistencia. Entonces va a depender de la naturaleza del conductor, cuánta resistencia, o digamos, le da al paso de la corriente. Ahora, obviamente en la mayoría de los casos a nosotros nos interesa que los conductores tengan la menor resistencia posible, obvio, porque mayor resistencia, mayor energía, mayor consumo de energía, y eso es más caro. Y por supuesto que se buscan materiales que tengan una alta conductividad eléctrica y baja resistencia, para que sean eficientes en el consumo de energía.
aleaciones y qué sé yo. Pero también tiene que estar asociado a un costo, porque los superconductores son perfectos, ¿no es cierto? Pero mantener nitrógeno líquido en una cañería, obviamente, para que un cable eléctrico corra por dentro, sería extremadamente caro y por eso que no se usa, ¿ya? Así que, y bueno, y la resistencia también se ocupa, como yo les expliqué, para ciertos aparatos, para los secadores de pelo, para las estufas, para los hervidores eléctricos, para la arrocera, una serie para los hornos eléctricos también, todo funciona con resistencia, porque todos esos circuitos que se calientan, de hecho, por ejemplo, los hervidores eléctricos abajo en el piso tienen una resistencia. Entonces, cuando usted prende eh, el hervidor, empieza a pasar mucha corriente, o sea, hay un gran potencial, un gran consumo de energía. Generalmente, si usted se fija en el consumo de los hervidores eléctricos, son más o menos como de 2000 watts, 1800 watts, 2200 watts, dependiendo del hervidor. Consumen mucha energía. Eso quiere decir que están, digamos, pasando mucha energía por ahí, pero con un conductor muy chiquitito. Y entonces, es como tratar de empujar una gran cantidad de agua por una cañería muy chiquitita. Entonces, en el fondo, la resistencia es tan fuerte que toda esa energía se transforma en calor. Y entonces ese calor es el que calienta el agua. Por eso jamás tiene que prender un hervidor vacío, por ejemplo, porque lo quema. Porque obviamente lo que provoca que el agua, digamos, que no se queme, es que la misma agua va enfriando eso y mantiene, digamos, en equilibrio esa relación de paso corriente con resistencia a calor, y ese calor se los va pasando al agua. Entonces, y por eso que todos los hervidores tienen salta, ¿no es cierto? Cuando ya hierve un rato, se apaga. Camino me pregunta si eso tiene que ver algo con los cables de fibra de carbono. Por supuesto. Los cables de fibra de carbono evidentemente están hechos para que transmitan mayor información, pero ahí lo que se está transmitiendo es información, ¿ya? Que no es necesariamente exactamente electrones, lo que es otra cosa. Pero normalmente los mejores conductores es el cobre. El oro es mejor porque es más ordenado. Molecularmente el oro es más ordenadito que el cobre, y por eso que hay conductores que son, por ejemplo, hay muchos cables de Xbox, HDMI de Xbox o de Play, que vienen con conectores de oro. Y justamente son para que la corriente circule de mejor manera. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso es. No sé si tienen alguna pregunta. En la guía de esta semana van a tener más ejercicio y preguntas teóricas de esto para que puedan seguir practicando. ¿Ya? Pero esto es la prueba, no es más. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. Entonces, nos vemos ya a la vuelta de la semana de receso el día lunes. Sí, voy a seguir subiendo las guías de clases, no me falta subir la última. Eh, ya envié las guías a UTP, así que igual se las van a subir a la página. No olviden de verla, voy a subir las clases también hoy para que tengan ahí las clases para ir mirándolas. Y ahí van a tener, digamos, para poder practicar. Cualquier duda me escriben a mi correo. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chao.